Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre qué hubiera pasado si las sagas de Uncharted hubiera ocurrido en la vida real. Espero que disfrutes mucho este video. ¿Qué hubiera pasado si los eventos de la saga de videojuegos Uncharted hubieran sucedido en la vida real? Los eventos de la saga de videojuegos Uncharted son altamente improbables y no habrían sucedido en la vida real. Los juegos siguen las aventuras de Nathan Drake, un cazador de tesoros que siempre está buscando la próxima gran puntuación. Lo acompañan sus amigos, Elena Fisher y Sully, y a menudo se encuentran en situaciones peligrosas. Estas son algunas de las cosas que habrían hecho que los eventos de los juegos de Uncharted fueran imposibles en la vida real. Número 1. Los tesoros están demasiado bien escondidos. Los tesoros que encuentra Nathan Drake suelen estar escondidos en lugares de muy difícil acceso, como ruinas antiguas o ciudades perdidas. Sería extremadamente difícil encontrar estos tesoros sin la tecnología moderna, como el GPS y los drones. Número 2. Los enemigos son demasiado poderosos. Nathan Drake a menudo se enfrenta a enemigos que son mucho más poderosos que él, como mercenarios y soldados fuertemente armados. Es poco probable que pueda derrotar a estos enemigos sin ser asesinado o capturado. Número 3. Las acrobacias son demasiado peligrosas. Nathan Drake realiza muchas acrobacias peligrosas, como saltar desde acantilados y nadar a través de aguas infestadas de tiburones. Es poco probable que alguien pueda sobrevivir a estas acrobacias sin resultar gravemente herido o muerto. Además de estos factores, los juegos de Uncharted también dependen de mucha suerte y coincidencia. Nathan Drake a menudo se encuentra en el lugar correcto en el momento correcto, y siempre parece ser capaz de escapar de situaciones peligrosas. Este tipo de suerte no es realista en el mundo real. Por lo tanto, si los eventos de los juegos de Uncharted hubieran sucedido en la vida real, es probable que Nathan Drake hubiera sido asesinado o capturado mucho antes de encontrar ningún tesoro. Los tesoros habrían permanecido ocultos y los enemigos se habrían salido con la suya por sus crímenes. Sin embargo, también es posible que los eventos de los juegos de Uncharted hayan sucedido de una manera diferente. Si Nathan Drake hubiera sido más cuidadoso y menos imprudente, podría haber sido capaz de sobrevivir a sus aventuras. Y si hubiera tenido mejor suerte, incluso podría haber sido capaz de encontrar el tesoro y derrotar a sus enemigos. El dorado sería buscado por las potencias vecinas y por Estados Unidos. Obviamente, los que sobrevivieron en las facciones enemigas chismorrearían mientras viajaban. Se correría la voz sobre sus experiencias. A diferencia de los juegos, en los tiroteos, la gente se retira. La gente huye. No son IA que atacan cuando ven a un tipo matar a 30 tipos con una pistola. ¡Oh, demonios! ¡No! Él es diferente. La gente huirá. Cuando los mutantes comenzaron a perseguir a la gente de Eddie y todo eso, la gente en la vida real tomaba fotos y huía de la escena. Eso significa que el evento se llevaría a cabo y comenzaremos a ver mercenarios y unidades de fuerzas especiales en el área buscando rastros de los productos químicos. Es probable que los mutantes siguieran deambulando por la isla para que las fuerzas que llegaban se enfrentaran y recuperaran muestras. Sería exactamente la misma situación para Shambhala. Como era de esperar, la gente se retirará y huirá de Shambhala, especialmente los mercenarios. Son sicarios por dinero. ¿Qué tan verdadera puede ser su lealtad? Si un trabajo se pone lo suficientemente mal, es cada hombre por su cuenta. Despegarán en helicópteros y huirán de la escena luchando contra estos tipos azules. Al igual que los mutantes, estos gigantes azules también serían capturados por las fuerzas que llegarían más tarde y se analizarían en busca de rastros de los productos químicos. Muertos y capturados, algunos noqueados y capturados. Las facciones que llegaban buscaban los productos químicos para usarlos en la guerra biológica. En el 3 creo que Nathan se enfrentó contra unos demonios, y me olvidé mucho de 4. Lost Legacy no sé nada. Yo diría que no sería una aventura larga, porque nadie sería capaz de sobrevivir a todo eso.